Muy bien. Entonces, esto más o menos es lo que estuvimos diciendo hoy, ¿sí? Recuerden que la hidrólisis del ATP es lo que ustedes tienen acá en el segundo título. La hidrólisis del ATP cambia la relación de equilibrio entre productos y sustratos por un factor importante, 10⁸. Y eso es lo que permite que reacciones que son desfavorables, si se acoplan a la hidrólisis del ATP, en número suficiente de moléculas, puede cambiar de desfavorable a termodinámicamente correcta, es decir, favorable. Bueno. Eso es un poco lo que hemos estado viendo. Adelante. Esto es lo que hemos estado viendo, pero quiero que vean en un esquema esto de las principales rutas o vías metabólicas en el citosol y en la mitocondria. Adelante, que se ve la célula en realidad. Ahí estamos. En el citosol tenemos la glucólisis, en la ruta de las pentosas y la síntesis de ácidos grasos. En la mitocondria, es decir, matriz mitocondrial, ciclo del ácido cítrico, en las membranas, la fosforilación oxidativa acoplada a la cadena respiratoria. En la matriz mitocondrial, la beta oxidación de los ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos. Y vamos un poco más y tenemos otras cosas que están entre los dos compartimientos, es decir, entre el citosol y la matriz mitocondrial, y son la gluconeogénesis y la urea, la síntesis de urea. Recuerden que cuando vimos el ciclo de la urea, vimos que había algunas reacciones que se daban en la matriz mitocondrial, después salía la molécula formada, salía y continuaba hasta que se concluye la síntesis de urea. Bien, eso es para que vean cuáles son las conexiones entre los distintos compartimientos más importantes. Adelante. Bueno, entonces, esto es el resumen de los centros de control en cada una de las vías metabólicas. Entonces, glucólisis, fosfofructoquinasa, que cataliza la etapa limitante. O sea, etapa limitante quiere decir que es la que, desde el punto de vista energético, es la que permite o impide continuar. Es el punto de control. La enzima es la fosfofructoquinasa. Y la reacción la vimos antes. En el ciclo del ácido cítrico, la velocidad del ciclo, atención, ¿para qué sirve el ciclo? Para generar las coenzimas reducidas que van a depositar sus electrones en la cadena de transporte. Por lo tanto, en la cadena de transporte lo que tenemos es la biosíntesis de ATP a partir de la fosforilación oxidativa. De manera que la velocidad del ciclo tiene que estar relacionada con los requerimientos de ATP. ¿Cuáles son las enzimas alostéricas
del ciclo de Krebs, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que son las dos que generan dióxido, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa genera dióxido de carbono, y la isocitrato deshidrogenasa también. En la ruta de las pentosas, la etapa limitante es, recuerden, la ruta de las pentosas, es la que forma el fosfogluconato. Y ahí es donde se genera el NAT-fosfato reducido, que es lo que se llama factor de reducción. Gluconeogénesis. Se regulan mutuamente, o sea, regulación recíproca, la glucólisis y la gluconeogénesis. Eso es lógico y razonable. Las dos están en el mismo compartimiento, es decir, en el citosol, de manera que no puede estar funcionando una y la otra simultáneamente. Cuando una funciona, la otra está parada. Eso es lo más lógico que se pueda pensar. Bueno, recuerden que la síntesis y degradación de glucógeno también se controlan en forma coordinada a través de las cascadas. ¿Se acuerdan de las cascadas que vimos la clase pasada? Y las hormonas tienen, por supuesto, mucho que ver en ese proceso. Recuerden, el glucagón y adrenalina, por una parte, y la única que es hipoglucemiante, que es la insulina. Bien. En el caso de los ácidos grasos, como acá lo que tenemos es dos compartimientos, en el citosol la síntesis de ácidos grasos, en la mitocondria la beta oxidación de los ácidos grasos, de manera que los controles en este caso son diferentes. En la síntesis, lo vimos hace un rato, la etapa limitante era la carboxilación de la acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A, y en la degradación, el transporte, también lo vimos hace un ratito, el transporte del acil o sil graso coenzima A al interior de la mitocondria mediante la carnitina, que es esa molécula que dentro de la membrana se puede girar y cuando tiene el grupo acilo unido se da vuelta y cede el grupo acilo al otro lado de la membrana. Ahora, ahí el limitante, podríamos decir, es la concentración de oxalacetato en el interior de la mitocondria. Atención, recuerden que no es conveniente que se acumulen los ácidos grasos en el interior de la mitocondria, por lo tanto, el control está en la enzima que cataliza la formación de la acilcarnitina, que es lo que vimos hace un ratito. Y justamente la malonilcoenzima A, que era esa molécula que se formaba como intermediario para la síntesis de ácidos grasos, es justamente la molécula que inhibe la carnitina aciltransferasa. Bien, esto es para que vean ustedes que todo lo que estuvimos dando hace un rato está acá en resumen. Bien. Y entonces pasamos a otro punto, que es
la fermentación. Ya tienen ustedes en el apunte que está en el trabajo práctico, tienen la parte de fermentación. Por las dudas tienen este apunte a lo mejor un poco más ampliado. Recuerden que la fermentación es el metabolismo anaerobio, y también en este caso se produce ATP, pero atención que no es lo mismo que en la respiración aerobia o aeróbica. Como primera medida es mucho menos la cantidad, o sea, diría que la mayor cantidad de energía en las células aerobias se consigue en el interior de la mitocondria a partir del ciclo de Krebs y cadena respiratoria, cosa que en los organismos anaerobios no existe. De manera que los procesos de generación de ATP son a partir de otros aceptores. No tenemos los aceptores de electrones normales, que es el oxígeno, naturalmente, y entonces hay otros aceptores. Puede ser el azufre, el sulfato, el carbonato, nitrato, el hierro, y por supuesto compuestos orgánicos también. Recuerden que es más la cantidad de compuestos que tienen hidrógeno o que están menos oxidados. De todas maneras, al final del apunte hay una serie de procesos hechos con las flechitas, como siempre, donde están todos los posibles o más comunes de los procesos anaerobios de fermentación. Entonces, lo que se trata es reemplazar al oxígeno, porque no hay oxígeno en estos organismos. De manera que hay que reemplazar al oxígeno como aceptor de los electrones. Adelante. Bueno, entonces, desde ya que como la cantidad de energía que se genera en estos procesos es mucho más escasa, los organismos desde ya son organismos mucho más precarios o primitivos. Y ya hemos visto algunas de las reacciones, las vimos al cabo de la glucólisis, cuando vimos la formación de lactato y de etanol, y hay algunas más. De manera que ahí tenemos procesos de fermentación. Gracias a esas reacciones se pueden reponer en la forma oxidada necesaria para las reacciones de la glucólisis, que es lo más importante. El NAD se revuelve a oxidar en
estas reacciones específicas de formación de lactato o de etanol o succinato, cualquiera de ellas. Y no hay ciclo de Krebs, no hay cadena de transporte de electrones, de manera que en los microorganismos es mucho más limitado la cantidad de energía y es mucho más limitados los requerimientos energéticos. Son organismos mucho más simples que no tienen nada que ver con los organismos animales superiores. Bien. A ver, tenemos la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, que las dos provienen del piruvato. Adelante. Y ahí tenemos el NAD. Recuerden que no hay formación de potencial reductor, o sea que no se genera NAD fosfato reducido. Todo el proceso de la glucosa de etanol o ácido láctico es no oxidativo, y sí, porque no hay oxígeno. Así que si ustedes se fijan desde el punto de vista de la química orgánica, y creo que en algunos casos yo ya les pregunté cuál es el estado de oxidación de un carbono en la glucosa, o en el metano, o en el dióxido de carbono. ¿Cuál era el estado de oxidación del carbono en el dióxido de carbono? ¿Cuál es la valencia del carbono en el dióxido de carbono? Consideren que está uniéndose, exacto, uniéndose con el oxígeno, por lo tanto, el carbono va a ser positivo, y más 4, lógico, porque son 2 oxígenos. Bien, ¿y qué pasa en el metano? Bien, correcto, es menos 4, ¿por qué? Pues son 4 hidrógenos, y los hidrógenos son los positivos. Así que el pasaje, y eso lo vimos, y quería remarcarlo ahora, el pasaje desde metano hasta dióxido de carbono implicaba 8 electrones. O sea, pasar de menos 4 a más 4 son 8 electrones. Bien. ¿Qué significa eso? Todos los procesos metabólicos tienen que ver con el pasaje de electrones. Y eso es lo que sucede en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Pero si eso no lo tenemos en los microorganismos, entonces vamos a tratar de ver cuáles son los estados de oxidación de los carbonos de la glucosa. Tomen lápiz y papel. Ustedes tienen 6 carbonos, un aldehído y varios alcoholes. ¿Sí? Escriban la glucosa y veamos cuáles son los estados de oxidación de los carbonos de la glucosa. ¿Cuál será en el caso del aldehído el estado de oxidación de ese carbono? Está unido a un hidrógeno y por 2 valencias a un carbono, a un oxígeno, perdón. Quiere decir entonces que ¿cuál será el estado de oxidación de ese carbono? Bien, más 1. Entonces anotamos más 1. Porque recuerden que las uniones carbono-carbono
0, ¿sí? ¿Qué pasa con el siguiente? Porque ahí tenemos un oxidrilo y un hidrógeno. ¿Cuánto le da al carbono 2? Y al carbono 3. Y al carbono 4. Y al carbono 5. Y al carbono 6. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de todos los otros carbonos? El carbono 2 está unido a un hidrógeno y a un oxidrilo. Por lo tanto, ¿qué dirían ustedes? 0. Bien. Carbono 3, un hidrógeno y un oxidrilo. Carbono 4, un hidrógeno y un oxidrilo. Carbono 5, lo mismo. ¿Qué pasa con el carbono 6? ¿Qué pasa con el carbono 6? Menos 1. Por lo tanto, el carbono 1 es más 1 y el carbono 6 es menos 1. ¿Cómo queda para toda la molécula de glucosa el estado de oxidación de todos los carbonos de la glucosa? ¿Qué les daría? En resumen, 0. Bien, vamos al etanol y al ácido láctico. A ver, empecemos por el ácido láctico. Saquen la cuenta. Tiene un carboxilo. ¿Cuál será el estado de oxidación del carboxilo? Es un buen ejercicio este, ¿eh? No sé si en química orgánica lo hacían, pero es bueno hacerlo. Más 3 ¿para cuál? Para el carbono 1. ¿Qué pasa con el carbono 2? Tiene un oxidrilo y un hidrógeno. Bien. ¿Y qué pasa con el carbono 3? Menos 3. Quiere decir que en el ácido láctico, ¿cuál es el estado de oxidación del compuesto? De los carbonos del compuesto 0. Quiere decir que estamos igual que en la glucosa. No ha habido oxidación en el pasaje de glucosa a ácido láctico. ¿Se dan cuenta que no hay oxidación? Y a eso quería llegar. Justamente en una fermentación, como por ejemplo en la del lactato, no hay cambio en el estado de oxidación de los carbonos. ¿Y qué pasaría en la del etanol? Recuerden que en el etanol uno de los carbonos se fue como dióxido de carbono. Es dióxido de carbono más etanol. Y el dióxido de carbono es más 4. Y en el etanol
¿Cuál es el estado de oxidación de los carbonos del etanol? Carbono 1 del etanol tiene un oxidrilo y 2 hidrógenos. ¿Más 2 qué es? ¿Qué es más 2? Ah, el del dióxido de carbono. Yo diría que es más 4, pero bueno. En el carbono 1 del etanol. Tenemos una unión con oxígeno y 2 con hidrógeno. ¿No se cortó? No. Pero se va a cortar, me parece. Bueno. Bueno, saquen la cuenta. Teníamos el dióxido de carbono que tenía más 4. Y ahora tenemos 2 carbonos que tienen en el carbono 1 más 1 con el oxígeno y menos 2, por lo tanto le quedan menos 1. Y en el metilo, menos 3. Es decir, que en total es ¿cuánto? Menos 3 menos 1 es menos 4. Y el más 4 del dióxido de carbono, estamos empatados. De vuelta estamos en 0. Quiere decir que tanto para el ácido láctico como para el etanol, no hay cambio del estado de oxidación de los carbonos. ¿Y por qué será eso? Porque no hay oxígeno. No hay oxidación posible. ¿Se dan cuenta? O sea, la naturaleza es muy sabia, ¿eh? Eso desde ya. Muy bien. Entonces, en cualquiera de los otros tipos de fermentación, les va a pasar exactamente lo mismo. Por eso, aprendan a ver cuál es el estado de oxidación del carbono. En el único lugar donde tenemos neto cambio con electrones que salen, es justamente a lo largo de la cadena respiratoria, a través de las coenzimas que llevan los electrones hasta el oxígeno. Bien, o sea, oxidación neta en las fermentaciones no hay. Muy bien, ahí tienen la comparación de los distintos microorganismos tienen unos cuantos. Alcohólica, cítrica. Y hay muchas sustancias, como por ejemplo la penicilina, que se obtiene por fermentación. Y otras más. Pueden ser levaduras, pueden ser mohos, pueden ser bacterias, ¿no? Bacterias lácticas, por ejemplo. Muy bien. ¿Se va a cortar ahora? Todavía queda tiempo. Queda un minuto. Bueno, volvemos a entrar entonces.